Cuando uno habla a matrimonios, casi siempre tenemos, yo el primero, la tentación de decir, bueno, no conozco el entorno del grupo de matrimonios a los que voy a hablar, de modo que hablaré de algo genérico. Y podría resumir esto de esta manera: maridos, tenéis que ser buenos con vuestras mujeres, atenderlas cariñosamente, ser complacientes con ellas, tal. Y mujeres, tenéis que ser sumisas a vuestros maridos, atenderlos con cariño, ser benevolentes con sus distracciones de vez en cuando y con sus enfados, sus enojos también. Y vámonos para casa, ya hemos aprendido el matrimonio. No ocurre esto solo con matrimonios. Es un problema genérico. El otro día un hermano que fue alumno de la escuela bíblica en España y está en el pastorado de una iglesia en el norte de España me llamó y me dijo: tengo un problema con un grupo de jóvenes. Bueno, tú me dirás. Me dijo: sí, han hecho algo que es incorrecto y yo tengo ahora que llamarles a orden, etcétera, etcétera. Y mira, he pensado en hablarles de 5 temas. Le dije: ¿5 temas? Bueno, tal vez un poco menos, pero por lo menos 3. Santidad, testimonio, compromiso. Le dije: ¿crees que eso va a cambiarlos? Bueno, son cosas que necesitan. Hermanos amados, estoy convencido cada vez más que lo que tenemos que recuperar no es la ética, es a Cristo. Y cuando Cristo llena en plenitud la vida del cristiano, cuando el Espíritu Santo reproduce a Cristo en la vida cristiana, los problemas de relación entre hermanos en la iglesia concluyen, los problemas de pecado en los jóvenes terminan, las relaciones a veces quebradizas de matrimonios acaban por una razón: porque la vida cristiana no es vivir en normas, es vivir a Cristo. Y el apóstol Pablo lo dice con toda claridad: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres oírlo de otra manera? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este tiempo de pandemia, donde en España hemos estado encerrados literalmente 2 meses y algo, había tiempo, al principio por lo menos, para muchas cosas. Luego la obra saturó de tal manera todo esto que estábamos, perdonadme decirlo con tanta familiaridad, con la lengua fuera, atascados. Si antes, cuando la iglesia se reunía, teníamos 4 cosas, de pronto teníamos 12. Y así ocurrió todo el tiempo, y reuniones de un lado y de otro. Bueno, olvidemos de eso, que no es ningún mérito, hay que atender la obra de Dios. Pero tuve tiempo de ver qué predicaciones se estaban produciendo en algunos países del mundo. Escuché algunas de Estados Unidos, escuché algunas de Hispanoamérica, escuché bastantes de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre lo mismo: mensajes motivacionales. El predicador dice: ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar del gozo. Punto número 1, ¿qué es el gozo? Definición de gozo. Punto número 2, los problemas contra el gozo. Y de ese número 2, número 2.1, el enfado, número 3, las preocupaciones, número bla, bla, y organiza todo el esquema de lo que quiere decir, y luego va a la Biblia a buscar un texto que apoye lo que está diciendo. No vale eso. Todo mensaje que en la Biblia no oriente de alguna manera a Cristo es una pérdida de tiempo. Y Spurgeon lo decía con toda claridad: si el predicador no te predica a Cristo, no te hagas daño escuchándolo. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 21 en adelante, dice así:
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Podría seguir leyendo. Quiero saltar al último, al versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Me sorprende tremendamente la carta. La carta a los Efesios es la carta magna de la Iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo el misterio de Dios revelado, que es la Iglesia en el tiempo presente, y habla de cosas muy profundas en la carta. No hay duda que el apóstol, dotado de un gran conocimiento, al mismo tiempo bajo el control e inspiración del Espíritu Santo, presenta la doctrina de la Iglesia de una forma fantástica. Y de pronto llega casi al término de la carta. Y dejadme contextualizar esto en el tiempo de hoy. Estaría escribiendo, dictando la carta, el amanuense escribiendo lo que le dice, y de pronto Pablo le preguntaría: ¿cuánto papel tenemos aún? Claro, no había papel, pero es contextualizando el asunto. Y el amanuense mira y dice: 2 hojas. Y Pablo dice: ¿solo 2 hojas? Y se para un poco. Y se pone a pensar. Y se pregunta a sí mismo: ¿entenderán todos los lectores lo que yo quise decir? Y dice: voy a ponerles un ejemplo. Con ese ejemplo estoy seguro que lo van a entender. Aunque no hayan sido capaces de entrar en una profunda teología como la que he escrito, he dictado y el amanuense ha escrito antes, quiero ponerle un ejemplo íntimo, personal, y decirles que todo esto se manifiesta visiblemente en la vida del matrimonio. Y que yo no digo todo esto de ética que he mencionado antes. A veces se divide la carta a los Efesios en distintas secciones y finalmente ética del matrimonio o ética de la familia, ética del matrimonio, ética de los hijos. Pablo no tiene ningún interés en escribir de ética. Pablo escribe todo eso en razón de lo que dijo antes, de la relación de Cristo con la Iglesia. 3 cosas quiero llamar vuestra atención, que están prácticamente todas ellas en este pasaje. En primer lugar, quiero hablaros de la identificación con Cristo. En segundo lugar, quiero hablaros del ejemplo. Y en tercer lugar, quiero hablaros de la demanda, del desafío que esto conlleva en la vida cristiana. Primeramente, la identificación. ¿Qué es identificación? Cuando un hombre, una mujer, una persona escucha el llamado del Evangelio y responde con fe a la invitación del Evangelio, se produce una transformación en esa persona. Recibe el perdón de los pecados, la vida eterna, pero ese perdón de pecados y esa vida eterna que recibe, lo recibe por una sola y única razón. El Espíritu Santo lo toma y lo pone en Cristo. De otra manera, coloca a Cristo dentro del corazón del creyente y coloca al creyente en Cristo para formar con todos los otros creyentes una unidad corporativa, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Ahora, cuando la persona viene a un encuentro con Cristo, la vida de la persona cambia totalmente, porque entra de lleno en la esfera del testimonio. Cuando Cristo establece la evangelización, en Mateo dice: id por todo el mundo, o id a todas las naciones, mejor dicho,
y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos recoge la gran comisión de otra forma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Pero cuando el Señor Jesucristo va a ser ascendido a los cielos y está rodeado de aquel grupo de personas, les dice: esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo que está diciéndoles no es: id a hablar de mí, sino manifestadme a mí. De otra forma, quiero que los hombres con palabras, sin duda ninguna, oigan el Evangelio, pero vean a Cristo en la vida de cada uno de los creyentes. Este es el testimonio cristiano. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esta identificación cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O de otra manera, porque para mí el vivir es Cristo. Dios el Padre ha establecido un destino para los creyentes. Ha predestinado a los creyentes. Este verbo predestinar, o el sustantivo predestinación, o los adjetivos, no importa lo que, en el Nuevo Testamento nunca están dichos para inconversos, sino para creyentes. De modo que en Romanos 8:29 yo leo que aquel que nos llamó también nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. De otra manera, cuando Dios creó al hombre, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Si Dios es espíritu, bueno, vete a los escritos de Pablo y leerás esto acerca de Cristo. Él es la imagen de Dios. Juan nos dice en capítulo 1, versículo 18, que ese Dios invisible, a quien nadie ha visto ni puede ver, ha sido revelado por el Hijo. De manera que la imagen que Dios quiere producir en el creyente es la imagen de Cristo, para que el mundo, viendo al creyente, vea a Cristo. Y toda esta doctrina de la Iglesia, en la cual se establece una relación entre Cristo y su esposa, la Iglesia, tiene que ser hecha visible al mundo por medio del marido cristiano y de la mujer cristiana. ¿Lo entiendes bien? De manera que no haga falta, para aquellos que no conocen a Cristo o que tienen poco conocimiento de la Biblia, no necesiten teología, sino visión de la persona. Para que los hijos en el hogar dejen de ser conducidos a un Cristo teórico y el niño pueda entender de que como Dios amó a los hombres, así mi papá me ama a mí y a mi mamá. ¿Entiendes esto? Nadie puede entender cómo la Iglesia puede subordinarse a Cristo, pero lo puede ver en la mujer que acepta su posición, que no es de esclavitud ni de servicio, es de orden establecido por Dios. Por tanto, la identificación produce una transformación de los creyentes conforme a la imagen de su Hijo. Y así se lleva a cabo el testimonio. Los hombres saben que yo soy, dice Cristo, la luz del mundo, y vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, lo que Cristo es, se refleja en el creyente. Por supuesto, el creyente no tiene luz divina propia, pero recibe por la presencia de Cristo en su interior la luz de Dios que brota al exterior y que se manifiesta a los hombres. No hace falta un discurso sobre lo que es la luz, simplemente pararse delante de aquellos que están en tinieblas para que vean el resplandor de la luz de Dios en Cristo en la vida de los creyentes. Ahora,
esta carga la sitúa Pablo en el matrimonio y coloca al matrimonio en la esfera del testimonio. ¿Queréis leer conmigo de nuevo el versículo 21 de ese capítulo 5? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, cosa más rara, dice Pablo aquí. Es más, el texto griego debiera traducirse así: sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. La vida de respeto reverente delante de Dios exige que cada persona, marido y mujer, padres e hijos, hijos y padres, estén sometiéndose permanentemente los unos a los otros. De otra manera, someter es meterse debajo de, para ayudar, para sujetar, para soportar. En mi ciudad, aquí en Vigo, hay un casco viejo histórico de hace muchos años, en donde hoy hay muelles de pesca y muelles de carga y todo esto en el mar. Antes el mar llegaba al borde de las casas, había playa. No soy tan viejo, pero yo estuve en las playas que había todo por ahí antes de construir lo que se ha construido y robarle metros al mar. Ahí hay una zona marinera que se llama la zona de los soportales. A lo mejor esta palabra no es demasiado conocida para vosotros, pero soportal es una casa que tiene un arco de piedra en la entrada y hace de puerta, portal, y hace de soporte. La pared está sobre ella. Lo que dice Pablo aquí es una palabra idéntica a esa. Soportaos unos a los otros. Permite que tú seas la puerta del amor en la casa y que sobre tus hombros gravite el peso de la familia. Por eso dice, sometiéndoos, poniéndoos debajo, soportándoos unos a otros, sometiendo los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahora viene. Pablo habla primeramente a las mujeres. No sé por qué causa comienza por las mujeres, pero me da igual, porque tiene la misma extensión también para los hombres. Y yo quiero utilizarlo de esta manera, sometiéndoos unos a otros. Las casadas, en esa subordinación, se sujetan a sus maridos como al Señor. Cuando estamos hablando de sujeción, estamos recuperando la creación. Cuando los fariseos vinieron a Cristo y le dijeron, mira, podemos divorciarnos de nuestras mujeres por cualquier causa, porque Moisés lo dijo. Y el Señor le dijo, Moisés os concedió por vuestro corazón duro, pero al principio no fue así. Y yo voy al libro de Génesis y voy a buscar en dónde está en la creación que el marido es la autoridad suprema, el señor del hogar y que manda y tiene que ser obedecido. No está. Voy al libro de Génesis y escucho que el Dios de la creación, el soberano Dios, el Señor, el Dios admirable, coloca el gobierno del hogar bajo la dirección del marido y de la mujer. Vete al libro de Génesis. Enseñoread, sojuzgad la tierra. Sois los dueños de la tierra. Dentro del hogar hay un componente de responsabilidad. Y la responsabilidad del hogar delante de Dios corresponde al marido. Dios no va a pedir cuentas a toda la familia por el desastre del hogar, pero sí al marido. Por eso, cuando uno de esos maridos va a liderar la iglesia de alguna manera, le dice que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, que sea capaz de administrar su hogar. Dios pide responsabilidad al marido. Por esa razón específica, la mujer se subordina. No es que Dios haya establecido una escala jerárquica como algunos tratan de enseñar, Dios, Cristo, hombre, mujer. No lo dice eso en la Biblia, así, de esa manera. En la Biblia dice que quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Está en ese orden. Cristo varón,
Varón, mujer, Cristo, Dios. Lo que está diciendo Pablo ahí no es un orden jerárquico, sino una comunicación de vida. La vida de todo varón cuando fue creado procede ¿de quién? De Cristo. Porque en él estaba la vida. Por eso no dice la vida de él o Cristo es cabeza de los creyentes, que lo es sin duda ninguna. En ese caso ya habla de autoridad, sino que Cristo es cabeza porque comunica la vida. Si a ti te cortan la cabeza, terminó tu vida. Puedes tener el cuerpo muy sano, sin lastimadura ninguna, no puedes vivir. De la misma manera, la vida de Dios en Cristo se comunicó por Cristo a todo varón. Y la vida del varón es la base que Dios tomó para crear a la mujer. Por tanto, el varón es cabeza de la mujer en sentido de vida. Y en la Santísima Trinidad, Dios es cabeza de Cristo, porque la vida trinitaria va del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo al Espíritu. Pero por esto, ninguna de las tres personas santísimas son inferiores a la otra. Ninguna manda y la otra obedece, porque están en el mismo plano. Es comunicación de vida. Por tanto, aquí se le dice a las casadas, mira, ocupad el lugar que en la creación Dios demandó para vosotras. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, así como la Iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, sometiéndoos unos a otros, los maridos, ¿qué? Versículo 25, amad a vuestras mujeres. Bueno, está muy bien. Del mismo modo que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es un amor cualquiera. Es un amor desinteresado. Yo diría un amor ilógico. ¿Por qué Cristo ama a la Iglesia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay de hermosísimo en la Iglesia para que sea objeto del amor de Cristo? Literalmente no hay ninguna cosa que merezca a ningún hombre ser amado por Dios. Pero Dios ama. Y dice el texto bíblico que Cristo amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Y está pidiendo al marido que en testimonio visible de la relación con Cristo ame de esa misma manera a su esposa, entregándose a sí mismo por ella, con un propósito para santificarla, para madurarla, para llevarla al crecimiento espiritual. El marido es el responsable dentro del hogar de compartir Biblia, oración y reflexión con su esposa. Y no hay ninguna justificación para que el marido, en base a no sé qué obra de espiritualidad, abandone a su esposa y a sus hijos en la casa y esté todo un domingo y todo un sábado metido con no sé cuántas cosas en la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es de Cristo. La responsabilidad del hogar es del marido. Y que nadie pretenda predicar ni servir si no ama desinteresadamente. Podríamos pararnos un largo trecho, pero yo no quiero hablaros de aspectos del amor. Quiero llamar vuestra atención, maridos, sois testimonio visible de Cristo. Y lo demostráis amando a vuestras esposas. Sigue Pablo, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, no es un amor cualquiera. No es decirle a tu esposa, te quiero mucho. Es bueno decírselo, ¿eh? No es suficiente con que le digas a tu mujer, perdóname, estaba un poco enfadado hoy. Bueno, debes pedir perdón cuando ofendes, esto es verdad. Pero lo que está diciendo es que la ley de Dios se cumple en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Y al prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y este cumplimiento
de la ley de Dios se supera en la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. La iglesia de Cristo se distingue no por lo que predica, sino por lo que ama. Y Cristo dijo así a los suyos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Esta es la realidad de la demanda de la identificación con Cristo. Vuelvo a mi texto de Hebreos y me habla de un trato especial, como Cristo amó a la iglesia, y me habla de una unidad especial, versículo 31. Por esto, fíjate que está todo encadenado. A consecuencia de lo que he dicho antes, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre, el marido, es el que debe dejar a su padre y a su madre. Qué cosa más extraña. Yo siempre he pensado que los problemas del hogar son problemas de la suegra. ¿Y qué suegra? Por supuesto, mi mamá no, la de ella. Qué equivocados estamos. No es la mujer la que es llamada a dejar a su padre y a su madre y unirse al marido, es el marido. Una de las peores desgracias que puedes imaginarte es una mujer casado con un hijo de mamá. Un hijo que está pendiente de su mamá o pendiente de sus padres. ¿Hemos de honrar padre y madre? Por supuesto que sí, hemos de honrar padre y madre. Pero específicamente, nosotros tenemos una misión de testimonio, de unir, de dejar la vida anterior, de dependencia, de obediencia, y unirse a la mujer, porque así lo establece aquí el texto bíblico, porque así lo hizo Cristo con la iglesia. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, como veis, yo no estoy tocando para nada la cuestión de lo que se llama ética matrimonial. Sabes mucho de eso. Estoy llamando tu atención a una vida de identificación con Cristo, porque mira lo que dice en el versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y ahora, ¿cuál es la solución del matrimonio? Mira. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Cuando tú vives a Cristo, no hay problemas en el matrimonio. Hace unos cuantos años salía de la reunión del domingo por la mañana y allí estaba una pareja joven esperándome. Me dijo: ¿podemos charlar contigo? Cuando un miembro de la iglesia al salir de una reunión te dice: ¿puedo charlar contigo?, prepárate porque hay algo. ¿Cómo no? ¿Cuál es el asunto? Mira, es que estamos pensando en divorciarnos. Oh, ¿seguro? ¿Y por qué causa? Bueno, porque el amor ha terminado. Y yo le dije a los dos: vamos rápidamente a mi despacho porque tengo que predicaros el Evangelio. ¿Cómo predicaros el Evangelio? Sí, ninguno de los dos es salvo. Porque el amor no desaparece, porque el amor de Dios con el que tú tienes que amar a tu marido y con el que tú tienes que amar a tu mujer, es el amor que Dios ha derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Una vida al margen del Espíritu Santo es un matrimonio fracasado. Una vida involucrada en la identificación con Cristo, viviendo a Cristo, es una vida de éxito, porque el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones cubrirá multitud de fracasos. Voy a terminar. Vuelvo a mi texto de Efesios. ¿Cuál es la razón para una vida de esta manera como matrimonios? Versículo 23. Efesios 5, 33.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido, porque, versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. No se te ocurra predicar sobre el amor, ni hablar del amor, si no eres capaz de amar a tu mujer de esta manera, como Cristo amó a su Iglesia. Y el gran desafío lo tienes en vivir a Cristo. Hay dos mujeres peleadas en una iglesia, la iglesia de Filipos. Bueno, las mujeres se pelean y los hombres también. Esas mujeres son grandes en la iglesia, Evodia y Síntique. Han colaborado con Pablo en la fundación de la iglesia. Nosotros a veces decimos que las mujeres lo único que tienen que hacer en la iglesia es limpiar los bancos, poner la mesa de la Santa Cena, no sé cuántas cositas más, y hablar poquito. Si acaso dar buenos días por educación. En tiempos de Pablo, la mujer es un elemento de primera importancia en las iglesias. Y aquellas dos mujeres, Evodia y Síntique, se han peleado. ¿Han intentado los líderes de la iglesia resolver el problema? No lo han conseguido. Y ese problema estaba generando una división dentro de la iglesia en Filipos, de modo que terminaban la reunión, estoy contextualizando, las reuniones entonces eran distintas, pero terminaban la reunión y uno le decía a otro, oye, fíjate, Evodia no saludó a Síntique. Y el otro le decía, bueno, porque también Síntique es buena con Herodías, Evodia, perdona, Herodías no, Evodia. De modo que, ¿quién tiene la razón? Evodia. ¿Y quién tiene la razón? Otro, Síntique. ¿Saben lo que estaba ocurriendo? La iglesia se estaba dividiendo. Y Pablo dice, trátalas con cariño, pero que sean de un mismo sentir en el Señor. Dobla tus rodillas ahora. Toma la mano de tu esposa. Y dile, Señor, danos que tengamos el mismo sentir que tú. Y el amor de Dios llenará el corazón, restaurará la armonía, iluminará el camino, dará fuerzas necesarias en las adversidades, porque para esto fuimos llamados, para ser ejemplo de afecto entrañable, porque así nos amó Jesús. Oí una vez una historia interesante de un hombre mayor, ya un anciano. Iba a una consulta de un médico. Y el médico se retrasó un poquito en la consulta porque habría algún paciente que requirió una atención un poco más larga. Y el viejito, cuando entró, le dijo, doctor, por favor, revíseme, míreme rápidamente este problema que tengo porque tengo mucha prisa. Y el médico dijo, pero ¿qué prisa puede tener un hombre de tantos años? ¿A dónde va a ir usted? Dice, voy a visitar a mi mujer. ¿Y dónde está su mujer? Bueno, mi mujer está en un hospital, en un geriátrico. ¿Y qué tiene su esposa? Tiene un problema de Alzheimer muy grande. Y el médico le miró y le dijo, ¿y le conoce a usted? Y dice él, no, doctor. Hace mucho tiempo que no me conoce, pero yo sí la conozco a ella. Acabe pronto, por favor. Esta es la necesidad. ¿Sientes eso en tu vida? Porque para mí, el vivir es Cristo. Que esta sea una experiencia entre cada uno de vosotros y en mi vida también.